para que no pase la de la vez pasada, que no se grabó. Y le puedo compartir. Y estábamos por empezar las oxidaciones. Vamos a ver distintos agentes oxidantes. El primero de ellos es bromo en agua. No sé si habíamos hablado ya, yo ya no me acuerdo de qué cosas les dije o qué cosas no que vimos. Los halógenos son agentes oxidantes, suaves, pero son agentes oxidantes al fin, ¿sí? Entonces el bromo en agua me da una oxidación bastante selectiva en la que solo oxido el, el carbonilo del aldehído a ácido, obviamente, está bien. Pero eso no me va a tocar ni ningún otro de los hidroxilos de la molécula, ni obviamente el carbonilo de cetona, que ya para oxidarse tendría que romper en. Eso da un tipo de ácidos que se llaman ácidos aldónicos, o antiguamente se los llamaba glicónicos, ¿sí? Ácidos aldónicos los llamamos en este momento, y el nombre deriva del nombre original del azúcar. Entonces, de la D-glucosa voy a obtener el ácido glucónico, ¿está bien? Por una oxidación un poco más fuerte, con nítrico, ahí sí oxido ya el hidroxilo terminal también, entonces voy a obtener la estructura de ácido dicarboxílico y este tipo de ácidos se llaman ácidos aldáricos, ¿está bien? De la glucosa obtengo el glucárico, siempre el nombre es el nombre derivado, ¿tá? Esta es una oxidación un poquito más enérgica. Y estas son las dos oxidaciones principales que vemos. Nuevamente, está condicionada a que nuestro azúcar esté en la forma de cadena abierta, ¿sí? Ahora van a entender en un ratito por qué les estoy diciendo todo esto, pero que mi azúcar se oxide o se reduzca, lo que me está queriendo decir en el fondo es que puede pasar por la estructura de cadena abierta. Lo que se oxida es la forma de carbonilo de aldehído, ¿está? El hemiacetal no se oxida, o el acetal, que es lo que vamos a ver en un ratito, no se oxida. Hay otras oxidaciones que nosotros vimos para aldehídos y cetonas, que son Tollens y Fehling, y acá también se dan en azúcares, pero no las consideramos un método de síntesis de ácidos aldónicos, ¿está bien? O aldáricos. Porque lo que pasa con Tollens y con Fehling es que se hacen en medio alcalino y entonces empiezo a obtener una mezcla de compuestos. ¿Por qué? Porque en medio alcalino voy a obtener reacciones de epimerización, que ahora las vamos a ver, o sea, obtengo otro, de la glucosa puedo obtener la manosa, ¿sí? Y de reordenamientos enodiol que me transforman, por ejemplo, la glucosa en la fructosa. Entonces, yo en estos medios, en el medio alcalino de reacción, es un problema no del catión diaminoplata, sino del medio alcalino de reacción, yo obtengo una mezcla compleja de azúcares, entonces sí voy a poder usar Tollens como reacción de caracterización, ver si me da positivo o negativo, para eso lo vamos a usar, pero no lo vamos a usar como método de síntesis de ácidos derivados de los azúcares. Ahora vamos a ver esas reacciones brevemente para que se ubiquen en la primerización y los ordenamientos enodiol. Y lo que es importante de Tollens es que me sirve para definir lo que son azúcares reductores. ¿Sí? Los azúcares reductores, por definición, son los que dan positivo Tollens. ¿Tá? Dicho en otras palabras mucho más sencillas y mucho más, no sé, por ahí de comprensión química, los azúcares reductores son aquellos que pueden dar reacciones de cadena abierta, pueden oxidarse o pueden reducirse, ¿está bien? O sea, los azúcares reductores no solo van a dar Tollens positivos, sino que también se van a reducir con borhidruro de sodio, ¿sí? Pero como la reacción de la definición de azúcares reductores es Tollens. Bueno, ven que depende de la forma abierta, con el catión diaminoplata, que es el reactivo de Tollens en medio alcalino, obtienen el ácido en forma de carboxilato, porque están en medio alcalino, y esta es la reacción que daba el espejo de plata, ¿sí? Es una reacción muy bonita de ver cuando da el espejo de plata.
Y ven que dice, da el ácido glucónico, lo va a dar más productos secundarios por estas reacciones que yo les digo que son reacciones secundarias. La otra característica de Tollens muy importante es que también me va a dar por estas reacciones, por estos tipos de reordenamientos que dan por poder convertirse una aldosa en una cetosa, también da positivo con cetosas, ¿sí? La fructosa va a dar positiva Tollens. Que si ustedes van a la clase de aldehídos y cetonas, las cetonas no daban positivo Tollens. Bueno, acá sí van a dar positivo Tollens. ¿Por qué? Porque una cetosa va a pasar por un intermediario de nodiol, ahora vamos a ver el mecanismo, ¿sí? Que es muy sencillo y se puede convertir en una aldosa. La fructosa en medio básico se va a convertir en la glucosa y entonces me va a dar positivo Tollens por este motivo. Fehling, análogo a todo lo que dijimos, Fehling era el que daba el precipitado de óxido cuproso, que es un precipitado rojo, ¿tá? Se transforma el cobre 2 más en cobre 1, ¿sí? También es en medio alcalino, así que tengo exactamente el mismo problema que Tollens. Y acá les puse simplemente la estructura del ácido glucurónico, que es un ácido en el que se oxida selectivamente el hidroxilo terminal, ¿sí? Esta oxidación es enzimática, y les puse la estructura porque va a aparecer el ácido glucurónico más adelante, porque forma parte, por ejemplo, de los glucosaminoglicanos, que vamos a ver hacia el final, ¿sí? Tienen, en su estructura tienen una parte de ácido glucurónico, que por eso tienen ahí el nombre. Bueno, ¿cuáles son estas reacciones? La epimerización y el reordenamiento enodiol, ¿sí? Son dos reacciones que es más de lo mismo de lo que veníamos viendo, ¿tá? Empezamos con la epimerización. La epimerización comienza con la abstracción de un hidrógeno alfa a un carbonilo. ¿Se acuerdan que estos hidrógenos eran ácidos? Así que con una base yo me los puedo llevar, y acá encima ese efecto va a estar potenciado porque tengo un hidroxilo atractor de electrones sobre el mismo carbono, así que este hidrógeno va a ser bastante ácido. Obtengo mi carbanión enolato, estabilizado por resonancia, obtengo el carbanión, acá vuelcan los electrones y vuelcan los electrones para acá, ¿sí? Obtienen la forma de enolato. Y cuando ustedes obtienen la forma de enolato, ahora ya pierden la estereoquímica, ¿sí? Este carbono, acá, esto va a ser plano, y cuando vuelva a tomar un protón, porque estas reacciones son reversibles, ¿tá? Cuando vuelva a tomar un protón, ahora no necesariamente va a dar la estructura de la glucosa, sino que puede cambiar la configuración para darme la manosa, ¿sí? Esa es la epimerización. No es más que pasar por el carbanión enolato y entonces pierde la configuración fija de la glucosa en carbono 2 y puedo obtener la manosa, ¿sí? Se debe al equilibrio con la forma carbaniónica. El reordenamiento enodiol, y esa más o menos igual, está, tienen una base, se produce medio básico, van a formar su carbanión enolato. Acá no está puesta la estructura resonante, pero pueden ponerla, ¿sí? La estructura carbaniónica y el enolato. Y acá, en vez de tomar ya el protón, lo que puede hacer es protonarse el oxígeno, ¿sí? Que está con carga negativa, dando esto que es un enodiol, ¿sí? Porque tienen el doble enlace y es un diol. Esto es exactamente análogo a lo que vimos la clase pasada para tautomería cetoenólica, ¿está? Ahí teníamos cetoenol, acá por las características del compuesto, de tener muchos grupos hidroxilos, voy a tener un enodiol, pero el mecanismo de reacción es exactamente idéntico, ¿sí? Paso por un carbanión enolato y protono en la otra posición, ¿está? Como estas son todas reacciones reversibles, yo luego
o reacciones, digamos, que están en equilibrio, yo puedo perder ahora uno de estos protones, pero ahora no necesariamente tiene que ser este para volver a esta posición, sino que puedo perder este protón con una base y dar ahora este carbanión enolato, ¿sí? Al que también le pueden escribir la estructura resonante, no está escrita, pero la pueden poner, ¿está? Y que ahora el carbono que tome el protón en este paso sea el carbono de la posición 1, ¿sí? Para tomar este protón. ¿Está bien? Todo esto va a estar en equilibrio, ¿sí? Y esto es lo que explica que una glucosa, por ejemplo, se pueda transformar en una fructosa. Lo mismo si tienen la fructosa, pueden hacer el mecanismo para atrás, ¿sí? Este es un carbono ácido, este es un hidrógeno ácido, está bien, así que pueden formar el carbanión enolato, forman el intermediario enodiol y pasan a la glucosa. Y todos estos azúcares van a estar en equilibrio, entre otros. Bien. ¿Sí? ¿Lo fueron siguiendo la justificación? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces si habíamos hablado de los azúcares no reductores, de los azúcares reductores, ahora vamos a hablar de los azúcares no reductores. ¿Cuáles son los reductores? Los no reductores son aquellos en los que el carbono anomérico está como acetal, ¿sí? No como hemiacetal, que se acuerdan que esto es revertible, le pueden abrir y cerrar, sino que yo ahora voy a tener una función acetal, ¿sí? La función acetal es resistente a los medios alcalinos, está solo, se hidroliza en medio ácido y es fija, o sea, acá no voy a pasar por la forma abierta una vez que tenga el acetal. Como no vuelvo a pasar por la forma abierta, ahora me va a dar negativo Tollens y todas las otras reacciones de cadena abierta. Si me da negativo Tollens, me da negativo Fehling, no se oxida y no se reduce. Entonces por eso lo voy a llamar no reductor, porque da negativo Tollens. En cuanto a la nomenclatura, cuando están como acetal, yo cambio la terminación. Acá, por ejemplo, tienen en vez de glucopiranosa, glucopiranóxido. La terminación óxido me está hablando de acetales, ¿sí? Yo voy a hablar de glucósidos, ¿sí? O glicósidos, ¿está? Glicósidos, cuando es en general para cualquier azúcar, glucósido, me refiero a la glucosa en particular, ¿sí? A veces se usan indistintamente, pero glicósidos es el nombre más genérico. Bueno, como obviamente no se abre la cadena, tampoco mutarrotan, ¿sí? Están fijos y están bloqueados en una forma anomérica particular. Acá sí, en solución yo puedo obtener el alfa o el beta. No se están interconvirtiendo uno en otro como pasaba con la estructura de mi acetal. Entonces, ¿cómo pueden formar estos acetales? Bueno, los pueden formar del mismo modo que vimos la clase pasada, con un alcohol en medio ácido, ¿sí? Que es el mecanismo que tienen acá. ¿Tá? Con un alcohol en medio ácido, repasamos el mecanismo, es el mismo que vimos la clase pasada, pero lo repasamos con el azúcar. Se protona, ¿sí? el hidroxilo del hemiacetal para transformarse en un buen grupo saliente que se va como agua y eso da un carbocatión estabilizado. Acá solo está puesta la forma estabilizada, pero ustedes podrían escribir la forma carbocatiónica. Bien. Y ese carbocatión ahora sufre el ataque por un nucleófilo débil como es el alcohol que yo había puesto en el medio, que como es plano el carbocatión puede ser atacado por ambas caras, ¿sí? Y después tiene un último paso de pérdida del protón, ¿tá? Como pasa por un carbocatión que puede ser atacado por ambas caras, yo, aunque haya podido partir de la beta glucosa, de la glucosa beta, por ejemplo, que está acá en forma pura, no la dejé ni un segundo, no le di ni la posibilidad de que se convierta en la forma alfa, ¿tá? Parto de esta forma pura de algún modo,
igual voy a obtener una mezcla de los glucósidos, ¿tá? De los acetales alfa y beta, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo paso por un carbocatión intermediario, ¿sí? Esta es la forma de síntesis de laboratorio. ¿Sí? ¿Siguieron el mecanismo? ¿Retomo algo de acá? Por ahora bien. Bien. Por ahora vamos. Muy bien. Un poco más entusiasmado. Esto es parte de nomenclatura y es solo un ejemplo que se los puse acá como para ubicarlos. Yo voy a llamar a lo que está del otro lado, o sea, yo tengo el azúcar acá unido por una unión acetal ahora a otra cosa. Esa otra cosa se llama aglicón, ¿sí? Y yo tengo distintas opciones. Una que sea un otro azúcar, que es lo que vamos a ver. Ahora vamos a ver disacáridos, trisacáridos, polisacáridos. Tienen uniones acetálicas, ¿sí? Que las vamos a llamar uniones glicosídicas en este caso particular, pero no son más que acetales. Y están unidos distintos azúcares entre sí. ¿Tá? Esa es una opción que es la que más vamos a ver nosotros en esta clase. ¿Tá? Los alócidos son el aglicón, la otra parte de la que se une es un hidrato de carbono. Pero también pueden tener unida otra cosa, que no sea hidrato de carbono, que sea cualquier otra cosa en la naturaleza. Entonces les puse un ejemplo, ¿tá? Que también viene al caso porque justo esa otra cosa es un esteroide, que es un tipo de lípido, así que lo vamos a ver la vez que viene los lípidos un poco más en detalle y en particular los esteroides. ¿Sí? El ejemplo son los glucósidos cardiotónicos. Los glucósidos cardiotónicos tienen esta estructura general, digamos, tienen varios azúcares unidos luego por un enlace O-glucosídico a un esteroide. ¿Está? Acá tienen como aglicón un esteroide, dependiendo, este esteroide tiene como característica que tiene un anillo de lactona en la punta. Lactona es un éster cíclico, ¿sí? Se llaman lactonas los ésteres cíclicos. ¿Tá? Si este es un anillo de 5, lo van a clasificar como cardenólicos y si no como bufadienólicos. ¿Sí? Los cardenólidos se obtienen, están asociados en general a una planta que se llama Digitalis purpurea, que es conocido como el digital, y de esta planta se extraen compuestos que tienen influencia en la actividad cardíaca. ¿Sí? Lo que hacen es aumentar la fuerza y la velocidad de las contracciones cardíacas, lo que se llama efecto ionotrópico positivo. Se usaron, ahora en la verdad no sé si se siguen usando porque son bastante riesgosas, pero se usaron durante muchísimo tiempo para tratar distintos problemas cardíacos. Se obtienen de esta planta que tiene esta forma, como tiene estas flores muy características, el digital, ¿sí? Que digamos su nombre viene por cómo es la flor, que es como un dedal, ¿tá? Una flor muy bonita. Y bueno, los principios activos de esta planta se usaron para tratar afecciones cardíacas. El problema que tienen es que la ventana terapéutica, la diferencia, digamos, entre la que es la dosis terapéutica y la dosis tóxica es muy poca y entonces son muy riesgosos. Pueden, o sea, digamos, en dosis tóxicas te morís rápidamente. ¿Sí? Así que la verdad no sé si se siguen usando, pero bueno, digamos, es un ejemplo de un heterócido, un compuesto natural que está presente en las plantas. También los bufadienólidos también se sacan de los sapos, ¿sí? De algunos sapos del género bufo, creo que es. ¿Sí? Pero son compuestos naturales súper activos que al menos se usaron muchísimo en medicina, hoy en día bastante en desuso por el riesgo que tienen. ¿Sí? Son compuestos poderosísimos por el efecto que tienen. ¿No? Como para que vean un ejemplo. Bueno. Y ahora vamos a un tema relacionado a los azúcares
no reductores, pero ya yendo un pasito más, que es la formación de éteres. A ver, los azúcares tienen como ventaja y como problema también para los químicos orgánicos, que es que son demasiado solubles en agua. ¿Sí? Prácticamente no se disuelven en compuestos orgánicos y son como muy difíciles de trabajar en el medio acuoso. Entonces, una opción para transformarlos en compuestos orgánicos comunes para nosotros, los químicos orgánicos que no sabemos trabajar con tanta agua en el medio, es formar éteres de estos azúcares. Entonces, uno puede formar éteres de todos los grupos hidroxilo que están en la molécula y una vez que uno tiene los éteres, ahí se transforman como compuestos normales que se purifican de las formas normales como recristalizaciones, cromatografías y que para caracterizarlos me van a ayudar muchísimo tenerlos en esta forma de éteres de los azúcares originales. Acá les habla la diapositiva de la síntesis de éteres de Williamson. Nosotros no la vimos con su nombre, pero lo que sí vimos es que un alcóxido puede reaccionar con un derivado halogenado por una SN2. ¿Sí? Esa es la síntesis de éteres de Williamson. ¿Tá? Es un nombre propio, pero no es más que una SN2 en la que un alcóxido reacciona sobre un derivado halogenado que sea adecuado para la SN2, obviamente. Entonces la diapositiva lo que me dice es que para generar el alcóxido tendría problemas porque obviamente para dar un alcóxido necesita un medio alcalino importante. Y ya saben esto de la epimerización, etcétera, etcétera, que vimos esta tarde, ¿sí? La epimerización y los reordenamientos en odiol. Entonces, lo que se hace es una ruta un poco modificada, pero muy parecida a lo que es la SN2 con alcóxido. Lo que hacen en primera instancia es formar el acetal con un alcohol en medio ácido y luego, ahora sí, con una base, forman los alcóxidos y los hacen reaccionar con un reactivo adecuado para la SN2, que es el ioduro de metilo. O también pueden usar el sulfato de metilo, se los puse porque se usa, pero lo más conocido para ustedes va a ser el ioduro de metilo, que es un reactivo muy bueno para la SN2, muy característico. Entonces, de ese modo obtienen todos los que eran hidroxilos, ahora son O-metilos. ¿Está bien? Son metoxilos. Esto acá, que está bastante fea la imagen, pero se los puse para que recuerden que, si bien todos los hidroxilos son metoxilos, estas son funciones éter, éter, éster, pero esta de acá es un acetal, está la de la punta. Y eso implica que se va a poder hidrolizar en medio ácido acuoso, ¿sí? Esta no es una función éter, esta es una función acetal. Todo el resto son funciones éter. ¿Sí? ¿Dudas? No. Y esta es como la última parte química, después vamos a hacer un ejercicio, pero después empiezan cosas que tienen más que ver con una parte más descriptiva. ¿Está? Bueno, la otra forma de formar éteres, por ahí más sencilla, es hacer lo que nosotros llamamos metilación exhaustiva, es decir, se metilan todos los hidroxilos con el ioduro de metilo y se pone óxido de plata. ¿Sí? El óxido de plata lo que hace es polarizar aún más el enlace entre el carbono y el yodo, haciendo el carbono del ioduro de metilo muy electrofílico. ¿Para qué? Para que pueda reaccionar con un nucleófilo débil. ¿Sí? Si no, ustedes se acuerdan de que las SN2 requerían nucleófilos fuertes. ¿tá? Yo no hacía una SN2 con un alcohol. Bueno, pero ahora yo lo que voy a hacer es transformar el ioduro de metilo, que ya es un muy buen sustrato para el SN2, en un sustrato mucho más reactivo aún, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Agregando el óxido de plata. Bien, entonces,
hago la SN2 en absolutamente, este es simplemente del último paso de pérdida del protón. Si lo hago reaccionar con el alcohol por SN2 y se pierde el protón que me sobra para darme el compuesto sin carga. Esto va a ocurrir con todos los hidroxilos de la molécula, incluso con el N-acetálico, ¿sí? Acá, a diferencia de la formación de acetales que vimos antes, acá reacciona el oxígeno, no reacciona el carbono. Acá estábamos vía carbocatión, ¿tá? Lo estaba involucrado el carbono. Acá es el oxígeno nucleofílico el que va a reaccionar. No, ¿dónde está? Sí, acá. Por lo tanto, en condiciones controladas, si yo partiera de una forma alfa, podría obtener selectivamente el acetal alfa, ¿sí? Porque ahora está involucrado el oxígeno y no el carbono en la reacción. Así que si yo mantengo las condiciones controladas, podría no invertir la configuración de ese carbono. Esa es la diferencia mecánica. Bien, vamos ahora a la otra parte de la clase. Sí, sí. Bien, bueno. Sí. Nos queda, bueno, vamos a ver algunas variaciones de importancia biológica, que algunas de ellas las vamos a retomar después en la semana que viene. Vamos a ver disacáridos, polisacáridos, y luego de disacáridos vamos a ver un ejercicio que involucra todas estas cosas que estuvimos viendo antes, pero como involucra disacáridos, lo puse después, ¿sí? Pero que tiene que ver con todas estas reacciones que estuvimos charlando. Bueno, cuanto a las variaciones de importancia biológica, ¿tá? A ver, pueden tener como variaciones, por ejemplo, la pérdida de un hidroxilo que va a ser reemplazado por hidrógeno, por ejemplo, la desoxirribosa que está presente en el ADN. ¿Sí? Desoxirribosa significa que no tiene el hidroxilo en posición 2, ¿está bien? Esa es una variación de importancia que la vamos a estar retomando en la parte de ácidos nucleicos. Acá tienen la Fischer para la desoxirribosa. Fíjense que este carbono ya no es quiral y tienen hidrógeno y hidrógeno. ¿Sí? Acá les puse otro azúcar, la ramnosa, que no tiene el hidroxilo en 6 y esta está presente en muchas plantas y se las puse particularmente porque acá tienen un azúcar L que es natural, ¿sí? O sea, si bien en general los azúcares naturales son D, esto no es excluyente. Hay algunos que pueden ser L, ¿está? Acá un aminoazúcar, la N-acetilglucosamina. Esta en realidad tiene una función amida, ¿sí? Pero las clasificamos dentro de los aminoazúcares. Se reemplaza un hidroxilo por un grupo amino, que en este caso está acetilado, ¿sí? Está como amida, y por eso lo llamo N-acetil de glucosamina, ¿sí? Esta la vamos a retomar ahora también en un ratito cuando veamos un polímero, la quitina, que es el que está asociado al exoesqueleto de los insectos. Bien, este también es un azúcar L que está presente en un quimioterápico que se usa en el tratamiento del cáncer. ¿Sí? También un aminoazúcar. Y este es un antibiótico, la gentamicina. ¿Tá? Acá este del medio no es un azúcar estrictamente porque no tiene el oxígeno, ¿está bien? Es acetálico, pero fíjense que acá hay grupos amino y además faltan varios hidroxilos, ¿sí? No todas las estructuras son tan simples, este es un antibiótico. Bien, eso como para que vean algunas variaciones. Y acá, bueno, resaltarles que nosotros vamos a estar trabajando, al menos en esta clase, sobre todo con enlaces O glicosídicos, digamos, los acetales estos que estuvimos hablando, la normalidad para nosotros es que sean con oxígeno, ¿está? Así vimos la formación de los acetales, pero esto no es excluyente. El enlace este acetal, que lo llamo en los azúcares enlace glicosídico, ¿sí? Puede involucrar un oxígeno, un nitrógeno o un azufre.
Por ejemplo, bueno, acá este es un ejemplo de un enlace O-glicosídico que es una molécula que está presente en la mandioca. Esto sí lo vamos a retomar, esto si no lo conocen todavía es un nucleósido, es una unidad de base nitrogenada y azúcar, ¿está bien? Importante en lo que es el ADN y los ácidos nucleicos en general. ¿Sí? Fíjense que acá tienen un enlace con nitrógeno, así que lo voy a llamar enlace N-glicosídico, ¿está bien? Y acá tienen un ejemplo con un átomo de azufre de una molécula que está asociada al sabor de la mostaza y algunas otras cosas. ¿Está? El horseradish, esto me parece que es el rábano picante que no me pregunten qué sabor tiene, sí, pero la mostaza más o menos la conocemos. Bueno, ahora sí, disacáridos, ¿sí? Bueno, el grupo entonces hidroxilo, está bien, con el que van a formar el acetal, va a ser parte de otro azúcar. Lo que van a hacer es unir dos azúcares entre sí por un enlace que lo van a llamar glicosídico. Los más comunes son los enlaces, acá les dice 1, 4'. 4' me refiero al enlace del azúcar siguiente, ¿está? Por ejemplo, 1, 4', ¿está? 4' es la nomenclatura en el otro azúcar, ¿sí? Por eso le pongo la prima. 1, 6, bueno, y acá dice 1, 1 o 1, 2 en la sacarosa, ahora van a ver bien, porque en la sacarosa porque tiene una fructosa, y se acuerdan que en la fructosa el carbono carbonílico es el carbono 2, ¿sí? Por eso les aclara 1, 2' en el caso de la sacarosa, la 2' es porque está pensando en una fructosa. Bueno, reductores y no reductores. Tienen un azúcar unido a otro azúcar, como por ejemplo este, ahora lo vamos a ver bien, con un enlace 1, 4', tengo un extremo numérico libre que puede abrir y cerrar, ¿está bien? Esto va a estar en equilibrio con la forma abierta y por lo tanto va a dar las reacciones típicas de la forma abierta, es decir, oxidaciones y reducciones. O sea que va a dar Tollens positivo y va a ser un azúcar reductor, ¿sí? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en la sacarosa? En la sacarosa, ambos azúcares están unidos por los carbonos anoméricos. Esta es una glucosa, que tiene el enlace glicosídico en 1 y la fructosa en 2. ¿Está bien? No les queda extremo anomérico libre y por lo tanto este azúcar ahora sí no se puede abrir y cerrar, ¿sí? Como no puede pasar por la forma abierta, no se oxida, no se reduce, no da ninguna reacción típica de cadena abierta, no va a reaccionar con Tollens, obviamente, y voy a decir que el azúcar es no reductor. Eso es lo que decía esa frasecita. O sea, yo voy a tener enlaces glicosídicos que pueden variar, siempre está involucrado un hidroxilo, un carbono anomérico de un azúcar, ¿está? Siempre es un carbono anomérico del primer azúcar con un hidroxilo del segundo azúcar. Si el hidroxilo del segundo azúcar no es el anomérico, el siguiente azúcar va a ser reductor, ¿sí? Ahora, si están unidos por los anoméricos, ya no voy a poder pasar por la forma abierta y voy a clasificar el azúcar como no reductor. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, sí. Bueno. La unión glicosídica puede ser alfa o beta, vamos a ver también ahora los ejemplos. Y son acetales que pueden ser hidrolizados mediante enzimas. Yo voy a tener enzimas que, por ejemplo, me van a hidrolizar el almidón, ¿sí? Para que nosotros lo podamos digerir, ¿está bien? O lo puedo hidrolizar químicamente en medio ácido diluido, como cualquier acetal. Entonces vamos a empezar con los primeros ejemplos, como para que ustedes vayan viendo. ¿Está? Voy a tomar un mate mientras tanto.
Bueno, el primer ejemplo es la celobiosa, que es un azúcar que se obtiene por hidrólisis del polímero celulosa, que lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Por hidrólisis parcial voy obteniendo estas subunidades de celobiosa como disacárido. Ya les adelanto, por si no se dan cuenta, que obviamente la celulosa va a tener las mismas uniones. Es decir, la celulosa, al igual que la celobiosa, va a estar formada por uniones de glucosa, ¿sí? Van a ser glucosas unidas entre sí por enlaces glicosídicos beta 1,4'. Solo que la celulosa va a ser un polímero y acá estoy con un dímero. El enlace beta, ven que es para arriba como si el hidroxilo hubiera estado en beta, ¿está bien? Este es un enlace beta que va a ser cis con respecto al hidroximetileno. Desde la posición anomérica 1 a la 4' del siguiente azúcar, y acá tengo un extremo reductor libre, así que este es un azúcar reductor. ¿Sí? En cuanto al nombre, se los nombra uno como sustituyente del otro. ¿Tá? A ver, si esta es una glucopiranosa, yo voy a decir que en 4 de la glucopiranosa, en 4O, porque tengo el oxígeno, podría ser N o S, como ya vimos, en 4O tengo un sustituyente que es una glucopiranosa. Lo nombro como sustituyente diciendo que va a ser un glucopiranosil, en vez de metil o etil digo glucopiranosil, y aclaro que la unión es beta, ¿sí? Que era un azúcar de la serie D. ¿Está bien? Me interesa más que entiendan los nombres que puedan escribirlos ustedes. La verdad que estén practicando un montón cómo escribir estos nombres no me aporta demasiado, no es la única nomenclatura que existe, hay otras nomenclaturas. Sí que entiendan el nombre. ¿Está? Esto significa que yo tengo una glucopiranosa que en 4O tiene un sustituyente beta de glucopiranosil. ¿Sí? Obviamente como el extremo es reductor, puede mutar-rotar y lo escribí adrede como vigorita sin especificar la configuración. Así que acá no especifico la configuración de esa glucopiranosa. Otra opción es poner que tienen el alfa y el beta, ¿sí? Pero con no especificarlo es suficiente. Y lo último de esta es que lo pueden escribir en Howard. Acá tienen que mostrar que el enlace es beta. O sea, acá, digamos, en Howard es importante que acá mantengan esto para arriba y esto para abajo. Entonces, una forma de hacer la unión es hacer este zigzag, ¿sí? Esto es válido para la Howard, pero acá, cuando ustedes hacen las sillas, no hagan estos zigzag, porque estrictamente, cuando yo estoy trabajando con representaciones propias de la química orgánica, cuando yo hago un zigzag, ¿se acuerdan que tenía un metileno? En las vértices tengo metilenos, entonces si ustedes empiezan a hacer zigzag por todos lados, la verdad es que no se entiende bien, ¿sí? Tienen que de última practicar un poquito cómo poner el segundo azúcar para que les quede el dibujo de manera correcta, siempre manteniendo los enlaces ecuatoriales y axiales en las sillas como corresponde. ¿Tá? No es difícil, solo tienen que darse un poquito de maña por ahí las primeras veces cuando hacen los dibujos. Y en el peor de los casos prefiero un enlace curvo antes que un montón de zigzag en la silla. ¿Tá? En la Howard ahí sí está todo como mucho más permitido. Está respirando. Me tomo otra vez, se calienta un poco y después se respira. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Van bien? Nada. Por ahora no, profe. Profe, cuando tengo ahí en la celobiosa, cuando nombro, ¿cómo sé cuál es el sustituyente de los dos?
Acá el que tiene el extremo anomérico libre va a ser el nombre principal, la base. Esta es la glucopiranosa y este es el sustituyente. Y cuando veamos que están unidos ambos por el extremo anomérico, ahí va a estar indistinto. Acá en la sacarosa les puse dos nombres, ¿sí? Porque en realidad cualquiera puede ser sustituyente del otro. Ok, gracias. Bueno. Entonces, si teníamos los enlaces beta 1,4-glicosídicos, ahora van a aparecer los alfa en la maltosa, que es análoga, ¿sí? En este caso la maltosa viene de la hidrólisis del almidón y es un azúcar que aparece en los primeros pasos de elaboración de la cerveza, por ejemplo, en el malteado, donde se forman disacáridos y monosacáridos, ¿está bien? La maltosa entonces proviene de la disgregación parcial del almidón y en este caso el enlace glicosídico es alfa 1,4, ¿sí? Fuera de eso es en todo análogo, acá tienen el nombre como ejemplo, ¿está bien? Y acá como el enlace es alfa, tienen que dibujarlo acá bien en axial, ¿está bien? Para abajo. Vean que no importa si alargan un poco los enlaces, eso es como que está más permitido. Lo que sí es importante es que lo que sea ecuatorial se mantenga ecuatorial. Sí, acá para que les quede cómodo no lo pueden hacer para arriba el enlace, ¿no? Tienen que mantener que sea axial para abajo. Y este tiene que ser ecuatorial para abajo. Eso es como lo más importante. Luego, si los enlaces los tienen que alargar o bueno, incluso inclinar un poquito, no pasa nada, ¿está? Pero traten de mantener la conformación lo mejor posible para que se entienda. Y acá tienen la forma en la Howard, ¿sí? Y nada más de la maltosa. Si no tienen nada de la maltosa, pasamos a la lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche. De la leche, no solo la de humanos, sino también de los animales. Está formada por una galactosa y una glucosa. ¿Está? Acá tiene el nombre 4O, beta de galactopiranosil. ¿Sí? La de la izquierda es una galactosa y el extremo reductor es una glucopiranosa. El enlace glicosídico también es beta 1,4. Y, a ver, características de la lactosa. Es el azúcar de la leche y que se hidroliza por la enzima lactasa, ¿sí? Que es una beta-galactosidasa, rompe las uniones beta de la galactosa. ¿Saben algo de la intolerancia a la lactosa? Se debe. ¿Habrán escuchado hablar de la intolerancia a la lactosa o no? Sí, hay gente que no puede consumir leche. Exacto, justamente no pueden consumir leche porque pierden esta enzima, la lactasa. La lactasa, digamos, en niños normales, en bebés normales, sin patologías, es muy abundante en bebés. ¿Por qué? Porque tienen que hidrolizar la leche, el azúcar de la leche materna. Cuando los niños van creciendo, ¿está? Y se transforman en adultos, es normal que la cantidad de esta enzima disminuya o directamente se pierda. ¿Sí? Porque se supone que los adultos de ninguna especie de mamíferos tienen necesidad de consumir leche. Entonces, esta enzima se va perdiendo y esto es lo que genera la intolerancia a la lactosa, que muchos adultos les caen mal las cosas con leche, ¿no? Obviamente hay distintos grados, entonces algunas les caen mejor y otras les caen peor, pero está asociada a esta imposibilidad de hidrolizar el enlace glicosídico de la lactosa. Para poder digerir los azúcares, digamos, incorporarlos en el organismo, vos lo que tenés que hacer es romper el enlace y lo que se absorben son los monómeros, no se absorbe el dímero en este caso, el disacárido. Entonces, si vos no tenés la enzima, te pasa sin digerir y eso es lo que trae los problemas digestivos.
¿sí? En muchas personas. Tiene un componente genético, la intolerancia a la lactosa, que digamos está asociada genético adaptativo, porque en países que en general son productores de lácteos, los niveles de intolerancia a la lactosa son menores que en países donde la gente no consume tantos lácteos, ¿sí? O sea, evidentemente hay un tema genético también adaptativo, pero sí, digamos, es característico que en los mamíferos adultos es bastante frecuente. Lo mismo ocurre, vieron que estaba siempre antes que la gente le daba leche a los gatitos o a los perritos, y ahora en general dicen, no les tienen que dar leche porque les trae problemas gastrointestinales. Bueno, justamente es por esta intolerancia a la lactosa, no es lo mismo el gatito bebé que el gatito adulto. Eso no es lo mismo que otro problema que está asociado a los infantes, que es la alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿sí? Son cosas como completamente distintas. La tolerancia a la lactosa es algo fisiológico que tiene que ver con esta pérdida en la adultez de la enzima lactasa. La otra patología también que puede llegar, esto sí por ahí es una patología más grave potencialmente en niños, es la galactosemia, porque hay dos cosas. Uno, por un lado, el enlace se les tiene que hidrolizar y ustedes tienen que tener los monosacáridos que van a ser absorbidos por el intestino, y por otro lado, nuestro cuerpo no utiliza lactosa, no utiliza galactosa, utiliza solo glucosa. Entonces, la galactosa tiene que ser convertida por una enzima en glucosa. Si uno no tiene esa enzima, la galactosa se empieza a acumular y trae problemas neurológicos y trae muchos problemas en los niños. Entonces, es una enfermedad que se llama galactosemia, porque se acumula la galactosa en sangre. Bueno, eso se soluciona limitando el consumo de azúcar que tenga galactosa. ¿Sí? Ahí no pueden ingerir azúcar porque galactosa porque luego no la pueden convertir en la glucosa y es otro tipo de patología. ¿Sí? Bueno, esto es como título informativo sobre la lactosa y la lactasa y sus consecuencias. Bueno, la gentiobiosa, nada, se las puse solo porque tiene un enlace 1,6 que son un poco más raros. Ahora los vamos a ver más frecuentemente en polisacáridos, ¿sí? Pero bueno, la característica acá es que el enlace es 1,6, también es un enlace glicosídico beta. Y dentro de los disacáridos, el último que nos queda por ver es la sacarosa, que es el azúcar de cocina común. Y como ya les adelanté, en este caso es una glucosa y una fructosa unidos por los carbonos anoméricos. Por lo tanto, es un azúcar no reductor, ¿sí? Lo único que tengo, esta es una función acetal y esta también es una función acetal. En el caso de la glucosa, el enlace es alfa, en el caso de la fructosa, el enlace es beta. ¿Sí? Acá se los puse por si lo quieren escribir como sobre, pero con esta estructura es suficiente. Y acá, si lo quieren escribir todo como Howard. Recuerden que tengo que poner el sufijo óxido y acá entonces tienen dos nomenclaturas posibles. Uno, nombrar la glucosa como sustituyente de la fructosa, así que voy a decir que es una alfa de glucopiranosil, ¿sí? Ven que acá la unión es alfa. Beta de fructofuranóxido o al revés, beta de fructofuranil, alfa de glucopiranóxido, ¿sí? Cualquiera de los dos como sustituyente del otro, no es que hay una prioridad. Bueno. Luego también a título informativo, la sacarosa se hidroliza por enzimas que se llaman invertasas y se llaman invertasas porque también tienen que ver con un cambio en la rotación
en la rotación específica. ¿Sí? A ver, no me acuerdo los valores. La sacarosa tiene una rotación de menos 22, ¿está bien? Y cuando se hidroliza la sacarosa, la rotación pasa a ser positiva de más 66. ¿Sí? Eso se debe a que se combina la rotación de la glucosa, que no me la acuerdo, está por acá, 52, con la de la fructosa, que es menos 92. Les dije todo al revés. Bueno, cambia el signo de la rotación. A ver, paren, la voy a leer porque no me los acuerdo, se los estoy diciendo al revés. Bueno, la rotación, la sacarosa es la que tiene rotación positiva y el azúcar invertido tiene rotación negativa debido a la de la glucosa y la de la fructosa. ¿Sí? O sea, se llama azúcar invertido porque invierte el signo en la rotación. Bueno, las enzimas invertasas están en la naturaleza, por ejemplo, en las abejas, que son las que hacen la miel. Entonces, ¿qué hacen las abejas? Hidrolizan este enlace, ¿sí? La hidrolasa de las abejas lo que hace es hidrolizar el enlace beta de la fructosa. Y entonces la miel es una mezcla de sacarosa, glucosa y fructosa. Y es muy dulce porque la fructosa es muy dulce. ¿Sí? La fructosa es más dulce que la sacarosa. Y eso es lo que da la característica a la miel, que es particularmente dulce. No sé si algo más de esto. ¿Qué vendría a ser lo que hace que no se pudra la miel? Vio eso de que la miel no se pudre, incluso son las que encontraron las tumbas egipcias hace 2000 años hasta ahora es comestible. No sé exactamente, pero debe tener que ver con la presión osmótica. O sea, la miel es una solución sobresaturada de azúcar. Vieron que ya, digamos, a escala menor, sin remontarnos a los egipcios, no sé si alguna vez hicieron una mermelada casera en sus casas. Vos lo que le pones es un montón de azúcar, ¿sí? Entonces, al poner un montón de azúcar, evitas que se contamine con bacterias y hongos y lo que sea. De hecho, si le pones menos azúcar, que es en general lo que hago yo, porque le pongo azúcar a ojo, no te dura tanto. En algún momento lo ves y decís, tipo, esta mermelada murió. Sí. Sí, o sea, no sé si hicieron, en general la proporción que daba, o al menos la que daba mi abuela, era 1 kilo de fruta por 1 kilo de azúcar. Bueno, eso tiene que ver con que lo conservaban, por ahí mis abuelos tenían el árbol de ciruelas y cuando había ciruelas, hacían mermelada de ciruelas para todo el año. Y si duraba 2 años, mejor, ¿está bien? Eso tiene que ver con la cantidad de azúcar que le ponían, porque tiene muchísima presión osmótica. Entonces, cualquier bicho que esté ahí con esa cantidad de azúcar, si yo no recuerdo mal de bromatología, lo que pasa es que se deshidrata y muere. ¿Sí? No sé si para conservarlo hasta el nivel de los egipcios, ya esa respuesta te la debo, de por qué la miel particularmente, pero las cosas con mucho azúcar tienden a durar muchísimo tiempo por este motivo. Digamos, no pueden vivir en esa concentración de azúcar, no pueden vivir los bichos. ¿Sí? Una explicación un poco casera de lo que yo recuerdo de esa materia. Yo también me resorprendí cuando igual se pueden comer. Sí. Sí, yo supongo que tiene que ver con eso. Estoy pensando si no hay algún tema más de la resistencia a la oxidación, pero no sé, me estoy acordando ahora. Ah, sí, para, este tema también. Que acá, digamos, al ser, pero eso no es solo para la miel, para el azúcar en general. Como tenés bloqueadas las posiciones anoméricas, también esto de que no pueda abrirse y cerrarse el azúcar, lo hace como mucho más resistente a las oxidaciones en general. Entonces, duran mucho más las cosas que tienen azúcar.
no sé, si vos tenés azúcar común de mesa frente a usar la glucosa sola, bueno, las cosas te duran mucho más con la sacarosa. Porque tenés bloqueadas las posiciones anoméricas que son como las más reactivas. Pero bueno, igual no soluciona el problema de la miel. O sea, no sé, por ahí es lógico que dure tanto ya con esa conservación, ya a ese nivel no sé, después me fijo si les encuentro la información. Bueno, ¿tan pasamos al ejercicio? Sí. El ejercicio El ejercicio lo que busca es que ustedes puedan elucidar la estructura de un azúcar con esta información que se les da. Entonces ya nos dice que es un un trisacárido que por hidrólisis exhaustiva da ribosa y glucosa. O sea, evidentemente era un trisacárido, o sea, evidentemente alguno de los azúcares se tiene que repetir. O hay dos glucosas o hay dos ribosas. Y nos da distintas reacciones, como para que nosotros podamos elucidarlo. Yo ahora se las voy a mostrar medio del resuelto, como para que ustedes tengan un planteo. Yo creo que hay alguno en la parte de seminarios, y si no, después les paso alguno más para que tengan para practicar. Bueno, nos dice que por oxidación con agua de bromo y posterior hidrólisis se obtiene el ácido ribónico. ¿A alguien se le ocurre qué información obtuve de esto? Yo quiero saber cómo está unido el trisacárido, ¿no? Ese es mi objetivo. O sea, quiero decir quiénes están formando el trisacárido, en qué orden y cómo son las uniones. Eso es lo que yo voy a querer decir. Por oxidación con agua de bromo y posterior hidrólisis se obtiene el ácido ribónico. ¿Qué información obtienen? ¿Alguna idea? El ácido... Bien, o sea, va a ser reductor, perfecto, va a ser un azúcar reductor que tiene el extremo libre. ¿Y qué más? ¿El ácido ribónico viene de qué azúcar? De la ribosa. De la ribosa. Entonces, ¿dónde hay una ribosa? Yo tengo que ubicar tres azúcares, el 1, el 2 y el 3. Digamos, ¿dónde ubican una ribosa con esta información? En el extremo reductor, ¿está bien? Solo el azúcar del extremo reductor va a dar el ácido. A ver, les muestro. En la lactosa, ¿tá? Que es uno que tenemos visto. Si yo hiciera la oxidación con agua de bromo, el único que se oxida acá es la glucosa de la punta. Este no, porque está como acetal la galactosa, así que no le va a pasar nada. Se oxidaría y luego lo que yo hago, según el enunciado, es una hidrólisis ácida para romper la unión acetálica, ¿sí? Entonces, si hubiera sido este caso, yo hubiera obtenido el ácido glucónico, entre otros productos, que el otro producto puede ser la lactosa. ¿Se entiende? ¿Qué información obtuve? ¿Me lo repite? La última parte. Sí. O sea, se lo muestro con acá. Esta era una galactosa y una glucosa. Si yo hago la oxidación con agua de bromo, el que se oxida al ácido correspondiente es la glucosa, porque es el extremo reductor. Este otro está bloqueado como acetal. Se oxida la glucosa, ¿sí?, a la forma del ácido glucónico, y yo luego hago la hidrólisis ácida, según lo que me dice el enunciado, dice hidrólisis, pero yo entiendo que es la hidrólisis ácida, se rompe el acetal, entonces los productos son el ácido glucónico y otros productos. El otro producto ya sería la galactosa, por ejemplo. Que viene en el ejemplo de ahí. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa acá. Acá, entonces, la información que obtuve yo por ahora es que es un trisacárido que tiene ribosa y glucosa y que al menos en la punta hay una ribosa en el extremo reductor. O sea, es un azúcar reductor que tiene un extremo en la punta, una ribosa en la punta, ¿sí? Y después me dice por metilación exhaustiva y posterior hidrólisis se obtienen estos compuestos.
¿Está bien? Ah, y además me aclara que el trisacárido se hidroliza solo por una alfa hidrolasa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son las uniones? Alfa. Son todas alfa, ¿sí? Me dice solo por una alfa hidrolasa. Obviamente este es un planteo simplificado. Luego en la vida real, en la naturaleza, no es que uno tiene una alfa hidrolasa o una beta hidrolasa que le hidroliza todo, ¿está bien? La vida real es la beta galactosidasa, que vimos hace un rato, una enzima específica que hidroliza el azúcar de la leche, ¿sí? No es que no es que tengo enzimas así genéricas, por suerte, ¿no? Porque si no tendríamos otra suerte de problemas, pero está como simplificado el enunciado en ese sentido. Solo alfas hidrolasas hidrolizan, así que ya sé que no voy a tener uniones beta. Bueno, entonces vamos a ver qué es esto de la metilación exhaustiva y posterior hidrólisis. Lo que me está diciendo es que a mi sacárido le hice la metilación con, por ejemplo, el yoduro de metilo óxido de plata que vimos hace un rato para obtener todas las posiciones metiladas y luego lo hidrolicé. Entonces, ya como para que vayan pensándolo, lo que yo obtengo como posiciones metiladas son todos los hidroxilos que estaban libres en ese momento. Los hidroxilos que hayan estado bloqueados, por ejemplo, formando un acetal, no van a ser metilados, ¿sí? Entonces, esto que vamos a ver ahora, lo que me va a dar es una idea de cómo se unían los azúcares entre sí. ¿Está bien? Ya sé que las uniones son alfa, ya sé que hay una ribosa en la punta, y ahora, ¿qué más voy a saber? Bueno, primero tengo un derivado de la ribosa, un derivado de la glucosa y un derivado de la glucosa. Por lo tanto, ¿qué azúcar está repetido? La glucosa. La glucosa, ¿sí? Y lo que me dice, se los pongo en Fisher, ustedes lo pueden poner igual, ahora después les voy a mostrar, pero también lo podrían escribir en la forma cíclica, pero lo vamos a ver primero en la Fisher. Ya se me fue de tamaño. 2,3-diometil de ribosa. O sea, dibujan la ribosa es un azúcar de 5 carbonos, por si no lo recuerdan, que tenía esta característica de que todos los hidroxilos estaban para el mismo lado. ¿Sí? Puse el ejercicio con los azúcares que yo me sé de memoria, que no son todos, son estos, no mucho más. ¿Sí? Les podría haber puesto la galactosa y la manosa, nada más. ¿Está? La ribosa, están todos para el mismo lado. Me dice que tengo 2,3 diometil, o sea, están metiladas las posiciones 2 y 3. ¿Sí? Así que estas dos estaban libres y fueron metiladas. ¿Tá? Eso es lo primero que... La glucosa, una va a ser 2,3,6, ¿sí? Y la otra va a tener 4 metoxilos, en 2, en 3, en 4 y en 6. ¿Sí? A ver, los que no van a aparecer metilados son los que estaban formando la unión acetal o hemiacetal, ¿sí? Por lo tanto, como yo los tenía en forma cíclica, al menos un hidroxilo tengo que tener libre. ¿Eso se entiende? Por ejemplo, acá tengo solo este hidroxilo libre. Este, entonces, sí o sí va a estar formando el hemiacetal con este carbonilo. Así que no le puedo hacer nada más. Este evidentemente va a tener que ser el de la punta, ¿sí? Porque la única unión que tiene es por el carbono anomérico. Yo ahora les voy a dar la respuesta, pero quiero como que lo vayamos pensando, a ver si lo van siguiendo. Y después tengo, en estos casos, en este azúcar de acá, que uno de los dos, un hidroxilo, en esta glucosa, este o este, va a estar formando el hemiacetal, y el otro que queda, evidentemente, venía de la unión de formar el acetal con el monómero vecino, ¿sí? Y lo mismo la ribosa, uno de los hidroxilos va a estar formando la estructura hemiacetálica, que es la predominante en solución, y el otro va a venir de la unión con el azúcar vecino. ¿Se entiende el planteo? O sea, ¿cuál es la idea? Me cuesta un poco verlo así en la ficha. Vamos a verlo en los ciclos. A ver.
Ya les voy a dar la respuesta y este lo vamos a ver así un poco guiado desde... le voy a mostrar la respuesta de este del ciclo de 6 y vamos a ver todas las reacciones desde el revés, desde el resultado, a ver cómo es que explicamos todo ese enunciado, ¿sí? Una de las posibles respuestas es esta, que es por ahí la más frecuente. No es la única, podrían dar otra, pero formando todas piranosas, que creo que ustedes van a estar de acuerdo que es la forma más fácil de dibujarla, ¿sí? Glucosa, glucosa y esta es una ribosa en la punta, ¿sí? Entonces, vamos a ir repasando todas las cosas que me estaba diciendo el enunciado para explicar. Si yo escribí este azúcar, hago la hidrólisis, obviamente en medio ácido, y obtengo glucosa y ribosa, que era lo que me decía el enunciado, hasta ahí estoy bien. ¿Está bien? Los pongo en la forma cíclica, que es la predominante en el medio acuoso. Noten que dejé acá el extremo reductor como viborita, porque si bien en el azúcar original los enlaces eran todos alfa, ¿sí? Acá una vez que está hidrolizado, esto ya muta rota y puede ser alfa o beta. ¿Sí? Ahí va, con este primer concepto. Bueno, la segunda cosa que me decía era la oxidación con agua de bromo seguida de hidrólisis. A este trisacárido lo oxido con agua de bromo, se va a oxidar este extremo, que era la ribosa, ¿está bien? Solo este extremo se oxida y luego de la hidrólisis, entonces yo obtengo el ácido ribónico. Este sí me conviene ponerlo en Fischer, podría estar formando la lactona, pero no les quiero complicar la vida. Lo pueden poner en Fischer porque ya es una reacción que se debe a que pasa por la forma de cadena abierta. Y otros productos pueden ser glucosa, ¿sí? Pero como no me pedía el enunciado, lo puedo dejar como otros productos, ¿está? Pero los otros productos serían glucosas, ¿sí? Que vienen de la hidrólisis del acetal que se hace con el medio ácido. Ahora lo de la metilación exhaustiva. ¿Qué pasa cuando yo lo trato con ioduro de metilo, óxido de plata? Se metilan todos los hidroxilos libres, ¿sí? Todos los hidroxilos libres, ¿está? Incluyendo el de la punta, que ahora lo voy a transformar en un acetal, ¿sí? Y luego hago la hidrólisis, ¿está bien? Acá por ahí es más fácil que no lo vean en Fischer. Luego hago la hidrólisis en medio ácido. Cuando yo hago la hidrólisis en medio ácido, hidrolizo todos los acetales, incluyendo este del extremo de acá. Entonces, noten que para la ribosa ahora obtengo el extremo reductor, obviamente como hidroxilo, porque era un acetal, pero bueno, ya lo hidrolicé. Y hidrolizo también este acetal, ¿sí? Que está acá en azul, entonces obtengo la ribosa con este hidroxilo libre y también acá la glucosa ahora va a tener el hidroxilo numérico libre, ¿tá? O sea, todo lo que estaba formando acetales, que estaba fijo y por eso no pudo ser metilado, ahora yo lo tengo como hidroxilos libres. Entonces, esto me permite saber que la ribosa tiene que haber estado unida en esta posición, ¿sí? Y que la glucosa tiene que haber estado unida en esta posición, porque por eso no se metiló. Esto me permite saber, por ejemplo, que acá la unión era 1, 4. 1, 2, 3, 4. Y que esta unión también era 1, 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Porque acá, luego de la hidrólisis, yo tengo el hidroxilo libre, no metilado. En la glucosa de la punta está todo metilado, ¿está? Está todo metilado. Lo único que me queda sin metilar es el hidroxilo que estaba formando parte de lo que es el N-acetal, ¿sí? Todo el resto me queda metilado. ¿Se entiende cuál es la idea? Sí, ahora ¿Sí? Entonces, ustedes viendo cuáles son las posiciones libres, pueden darse cuenta de cómo está unido el azúcar, ¿tá?
Siempre, una vez que lo armen, hagan la secuencia de reacciones completas para controlar todo. Y tengan en cuenta con este paso acá que, digamos, el acetal en el extremo, incluso esta parte, forma el acetal en un primer paso, pero luego se hidroliza. Una forma por ahí la más sencilla para que ustedes lo armen es esto, ya manejarse con las formas piranósicas o si tienen una fructosa hacen la forma furanósica, ¿tá? Que son las que más conocen y se fijan qué posiciones les quedan libres y los arman. Una forma por ahí un poco más compleja pero más completa es ir desde la Fischer, porque si ustedes están desde la Fischer están como mucho más libres. A ver, se lo muestro con la ribosa que está puesto en el ejercicio. Yo les armé la forma piranóstica, es decir que lo que hice fue unir el carbonilo con este hidroxilo, con el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? El oxígeno 6 me da el hemiacetal, es este. Y dejé el hidroxilo que está en 4 para la unión. Por eso hice una unión 1,4. Estrictamente yo con esta información podría haberlo hecho al revés. Podría haber formado el ciclo de 5 con el hidroxilo que está en 4 y haber hecho la unión con el otro azúcar, ¿está? En 5. ¿Cómo está en esta estructura de acá? Fíjense que acá quedó armada la forma furanósica, del mismo modo como la Howard, y en 5 está la unión con el otro azúcar, ¿sí? Pero si ustedes lo miran de la Fischer, tienen más libertad. Esta estructura es perfectamente válida con el enunciado que me dieron, ¿ok? Yo nunca les voy a pedir que escriban todas las estructuras, ¿está? Así que con que armen una es suficiente. Pero para que sepan que pueden armar la Pero forma bueno, de claro, ¿qué? pero es bueno para aprenderlo, si no, no sabemos. Ay, no te entendí. Ah, claro, pero igual tenemos que hacer todos esos pasos para entender lo que nos Claro, sí, porque después por ahí se lo preguntan, ¿por qué con uno y no con el otro? Lo mismo, si miran las glucosas, yo siempre se las puse en las formas piranósicas, que es la que vemos siempre, pero estrictamente la glucosa del medio, yo podría haber formado el hemiacetal para formar el ciclo de 6, como lo hice con el hidroxilo que está en 5, ¿sí? Dejando libre la posición 4 para la unión, como me quedó acá, o podría haber formado el ciclo de 5, ¿tá? Y haber hecho la unión acá con el hidroxilo en 5, que esto me quede en forma furanósica, ¿sí? Eso no está limitado por el ejercicio, por eso está puesto cuántas posibles estructuras más hay, ¿tá? Para estos podrían haber hecho el ciclo de 5 o el ciclo de 6, tanto para la glucosa como para la ribosa. En este caso no, en el de la glucosa, la del extremo de acá no, porque acá la única posibilidad que yo tengo es que haya estado este hidroxilo haya sido el de la unión hemiacetálica, ¿sí? Ven que es el único que está libre, así que sí o sí ya sé que era un ciclo de 6. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno. Retomo entonces muy brevemente antes de ir a los polisacáridos. Bueno, entonces, me decía que era un trisacárido, me dice por la hidrólisis cuáles son los azúcares constituyentes, de la información de la oxidación saco que es un azúcar reductor y cuál es el último azúcar, digamos, cuál es el azúcar que tiene el extremo numérico libre. Y después de la reacción de metilación exhaustiva, voy a sacar cómo están unidos entre sí, a través de qué átomos de carbono. Puede ser que tenga distintas opciones, ¿sí? Si yo escribo a través de la Fischer, veo las distintas opciones, si no se pueden jugar a tratar de escribirle las formas cíclicas que ustedes más conocen, que en general va a ser la forma piranósica para casi todos los azúcares,
menos para la fructosa, que en general la escribimos como la forma de 5, no sé por qué la escribimos siempre así, pero siempre en los libros está así, supongo que por analogía con lo que pasa en la sacarosa, que está fija como azúcar de 5. A ver, algo más, disacáridos, me decían que las uniones eran alfa. Nada más, bueno, recuerden si lo escriben que cuando tienen la forma acetálica, estas son uniones alfa que están fijas, pero una vez que hidrolizaron los azúcares, lo correcto es ponerlo como viborita, ¿sí? Porque las uniones pueden ser ahora sí, o sea, los anómeros van a tener la mezcla del alfa y del beta en solución. Que ya no quede, no es que ustedes hidrolizan el azúcar y se queda estático en alfa, no, está en agua y se va a empezar a abrir y cerrar el ciclo, ¿sí? Así que ahora una vez que está hidrolizado vamos a rotar y dar todas las reacciones de la forma abierta, si ustedes las probaran. Creo que nada más. Nada más. ¿No les quedó nada? Digo, cualquier cosa igual. No, después lo retomamos. Bueno, después mírenlo a ver si se convencen. Tienen todo el planteo ahí. Ya me canso de hablar tanto. Ahora sí, polisacáridos, que son biopolímeros muy grandes. A ver, ¿qué les puse? Ya no me acuerdo. Bueno, acá, o sea, cuando ustedes tienen polisacáridos, eso es cierto, si bien pueden tener extremos reductores, en los polisacáridos que vamos a ver nosotros tienen extremos reductores. La verdad es que como están tan poco representados en todo el polímero, ¿sí? Piensen que son moléculas gigantes todas unidas por uniones acetales y no sé, en una de, pónganle, cada 1000 moléculas hay un extremo reductor. ¿Tá? Entonces las características reductoras están muy poco representadas y terminan dando en general negativo la reacción de Tollens, ¿sí? Tampoco yo veo un cambio en la rotación, por eso dicen no muta rotan, está eso, es porque no es porque sean no reductores, sino porque el extremo reductor está muy poco representado. Los vamos a clasificar en homopolisacáridos, que están formados solo por el mismo tipo de sacáridos, que son los primeros que vamos a ver, por el mismo tipo de azúcares, de monosacáridos. Y los heteropolisacáridos están compuestos por azúcares distintos, que los vamos a ver como más al fin. Y después la otra diferencia con los mono y los disacáridos, los mono y los disacáridos son solubles en agua y son dulces, es lo que nosotros nos imaginamos como azúcar, pero ya los polisacáridos en general no son prácticamente dulces y ni siquiera son solubles en agua la mayoría de ellos. La amilosa sí, pero los restantes. Y los vamos a llamar, en base al monosacárido constituyente, la mayor parte que vamos a ver, de los que vamos a ver son glucanos, ¿sí? Es decir, derivados, o sea, polisacáridos de la glucosa unidos de distintas. Entonces, vamos a empezar con la celulosa. Bueno, la celulosa yo se las mencioné así muy brevemente antes cuando vimos el disacárido al que daba origen la hidrólisis. La celulosa, que era la celobiosa, ¿sí? La celulosa es el polímero de glucosa unidos por enlaces glicosídicos beta 1,4-P. El hecho de que sea la unión beta, bueno, primero la celulosa, por si no saben qué hace estructura de las plantas, ¿sí? Tiene una función estructural muy importante, da muchísima rigidez, ¿tá? En la madera, en el papel, o sea, imagínense que tiene que formar madera, y eso se debe justamente a estos enlaces glicosídicos beta.
Porque, ¿qué pasa? Esto me permite que formen puentes de hidrógeno intramoleculares. Acá está el dibujito. Sí, se forman puentes de hidrógeno intramoleculares entre el oxígeno hemiacetálico y un hidroxilo del siguiente azúcar. Noten que acá está, este azúcar del medio está invertida, o sea, como que está girado en torno a este enlace, ¿sí? O sea, lo que es un giro en X, ¿está? De este azúcar del medio para poder formar este puente de hidrógeno que les digo. Este giro en X del azúcar acá que está en el medio y los puentes de hidrógeno hacen que esta estructura de acá sea súper lineal. O sea, lo que va a pasar es que conformacionalmente da cadenas que se van a llamar microfibrillas que son lineales y están estabilizadas por estos enlaces de puente de hidrógeno. Y a su vez, esas fibras se van a unir a otras fibras vecinas por puentes de hidrógeno de todos los hidroxilos restantes de las moléculas, ¿sí? Entonces, a la larga yo voy a tener paquetes de fibrillas que van a ser muy resistentes, ¿sí? De estos paquetes de fibras de estos polímeros que van a ser muy resistentes, suficientemente resistentes como para darle estructura a un árbol, ¿tá? Así que son polímeros que van a soportar mucho peso. Eso en cuanto a la estructura. Luego, en cuanto, digamos, a la importancia biológica, bueno, yo creo que saben que nosotros los humanos no podemos digerir la celulosa, eso se debe a que no tenemos las enzimas beta-glicosidasas para escindir los enlaces beta necesarias. Sí tenemos la alfa-glucosidasa, que es la que va a aparecer en el almidón, así que todos los animales y los seres humanos podemos metabolizar el almidón, pero nosotros no podemos metabolizar la celulosa que tiene este enlace beta. Algunos, bueno, las termitas y los rumiantes, como las vacas, lo que tienen es en su organismo bacterias que sí pueden transformar la celulosa en azúcares que sean digeribles, ¿sí? Y por eso sí bueno, las termitas comen madera y pueden nutrirse de ello, ¿no? Creo que nada que se me ocurra para decirles de las células. Bueno, como contraparte de la celulosa vamos a tener el almidón, que es similar pero con las uniones alfa, y eso va a dar una conformación en el espacio completamente diferente, ¿está? O sea, ese mínimo detalle hace que sea abismalmente opuesto. El almidón está formado por lo que se llama amilosa y amilopectina. La amilosa es soluble en agua, la amilopectina no. ¿Sí? Ahora vamos a ver las estructuras de ambas. El producto de hidrólisis parcial del almidón, en este caso es la maltosa, ¿sí? Que si van a los disacáridos van a ver que nuevamente tenían la glucosa con enlaces alfa 1,4, y vamos a empezar a describir la amilosa. Está la amilosa, es un polímero lineal de glucosa con enlaces glicosídicos alfa 1,4', y eso hace... la unión alfa hace que se empiece como a enrollar el polímero. Se forma una hélice de amilosa, ¿sí? Mientras que con enlaces beta nosotros podíamos tener fibras lineales, acá lo que vamos a tener es todo enrollado, así, ¿sí? O sea, las uniones alfa van provocando un giro que termina exponiendo todos los grupos hidroxilos para formar puentes de hidrógeno con el agua, y es lo que justifica que esto sea soluble en agua, mientras que la celulosa no. Había puesto algo más que esto. Bueno, nosotros sí podemos hidrolizar
la amilosa del almidón con los enlaces glicosídicos alfa 1,4. Y bueno, la otra cosa es una reacción de caracterización que da pero que es bastante usada para caracterizar oxidantes, que da la amilosa con yoduro de potasio, se usa en general, ¿sí? Porque, a ver, la amilosa con el yodo, esto es una molécula de yodo, forman un complejo que es de color azul, ¿sí? Un color azul bastante... ¿No lo hicieron en el secundario en algún momento? Las clases de biología, yo me acuerdo de haberlo hecho en el secundario. Entonces, me sirve para caracterizar oxidantes. Yo lo que hago es una solución de amilosa en agua, o lo que uno hace normalmente es almidón, ¿sí? O sea, le pones maicena y agua, ¿tá? Y vas a poner yoduro de potasio. Y si vos eso lo pones en presencia de un oxidante, el yoduro se transforma en yodo y el yodo se mete adentro de la hélice de la amilosa dando este complejo azul, violeta, dependiendo del libro le ponen distintos colores. Para mí es un azul muy oscuro, esa es mi interpretación. De hecho, cuando ustedes hacen esta solución, ya con poner la solución abajo del agua de canilla, me ha pasado estar lavando los tubos y se les pone todo azul. ¿Por qué? Porque el agua corriente que viene tiene cloro, el cloro es un oxidante y ya el mismo cloro les permite oxidar el yoduro a yodo y tienen el complejo azul. ¿Sí? Es una forma de caracterizar oxidantes que se debe a ese complejo que es bastante característico. De hecho, hay algo que se llama el papel ioduro, que bueno, justamente sirve para esta caracterización. ¿Van? ¿Hasta ahí? ¿Sigo con la milopectina? Sí. Bueno, y la milopectina es similar, enlaces glicosídicos alfa 1,4, pero acá empiezan a aparecer ramificaciones. Ramificaciones como enlaces glicosídicos 1,6. También son todas glucosas, ¿sí? Pero al estar ramificada ya no da esta hélice y pasa a ser insoluble en agua. Entonces tienen enlaces 1,4 y fíjense, acá enlaces 1,4 como veíamos antes para la amilosa, y acá tienen una ramificación, ¿sí? 1,6. ¿Está bien? Y es la parte insoluble de la amilosa. El glucógeno, ¿saben qué es? Es otro polímero similar. ¿Vieron lo que estoy diciendo yo es nuevo o estas cosas ya las vieron en biología? Cuando lo estoy aburriendo. O en materias análogas, no sé dónde ven esto, biología. Sí, algunas ya las vi, por lo menos. Sí, sí, sí. Me imagino. Entonces el glucógeno, ¿saben qué es el glucógeno? ¿O no? ¿No saben? Sí, sí, sí. Bueno, es el polímero de reserva energética en animales, ¿está? El almidón es la reserva energética en plantas, el glucógeno es la reserva energética en animales. Estructuralmente es muy similar a la amilopectina, o sea, enlaces alfa glicosídicos 1,4 y 1,6, pero más ramificado, ¿sí? Esta es la aminopectina y este es el glucógeno, ¿está? Que esté tan ramificado lo que me permite es tener reserva, disponibilidad energética muy rápida en animales, porque cuando yo tengo muchos extremos, a ver, la glucosa, cuando te sobra la transformas en glucógeno, cuando la necesitas la volvés a transformar en glucosa. Entonces, al tener muchos extremos, yo tengo muchos puntos como para ir cortando, ¿sí? Y para ir recuperando la glucosa rápidamente, ¿está? Me da reserva energética rápida en los músculos y en el hígado en los seres humanos. Y no sé qué más.
Fíjense que siempre todas son, salvo en la celulosa, son enlaces alfa glicosídicos y entonces nosotros los podemos hidrolizar. Nada más que recuerdo. Ahora llegamos a la quitina. La quitina está en, digamos, en lo que sería el caparazón de los crustáceos y el exoesqueleto de los insectos, ¿sí? Que vieron que es así como una cosa muy, extremadamente muy dura. Es súper dura, es incluso más dura que la celulosa. Eso tiene la ventaja de que es muy resistente. Acá tiene el polímero. Es muy resistente, pero son estos bichos que cuando crecen tienen que mudar el exoesqueleto porque les queda chico, ¿sí? Los que te van dejando la formita del bicho y mudan todo el resto, bueno. Sí, o sea, no les sirve para crecer, tienen que hacer muda del exoesqueleto. Es un polímero, ahora sí, de un aminoazúcar, la misma que vimos antes, cuando yo leí que la vamos a ver después, la N-acetilglucosamina, con enlaces glicosídicos. Estos son beta 1,4. ¿Está bien? Sí, no hace falta que se sepan el nombre, está indicado que en posición 2 tenés el acetamido, pero que no tenés el hidroxilo, por eso tenés 2-desoxi y 2-acetamido. O sea, está indicado el reemplazo del desoxi por el acetamido. Acá también son muy importantes los puentes de hidrógeno que se van a formar entre los carbonilos y los NH de distintas moléculas para esta super resistencia para hacer un polímero super resistente. El agar, ahora sí, es un heteropolisacárido. Ven que toda esta parte es como muy descriptiva. Agar, pero me quedan pocas, mirá, 43 diapositivas y son 47. Es un heteropolisacárido, o sea, está formado por dos tipos de azúcar distintos, que es el primero que vemos de ellos. Se extrae de algas marinas y la verdad es que su estructura no se conoce en profundidad. Se considera que está formado por agarosa y agaropectina. La agaropectina se conoce hasta ahí, ¿sí? No está muy bien caracterizada. Y la agarosa se cree que está formada por D-galactosa y este azúcar, que noten que es de la serie L, ¿sí? Es un derivado de la galactosa de la serie L y que está modificada acá entre el hidroximetileno y un hidroxilo. Hay una unión en la que se pierde agua, ¿sí? Es un azúcar, una variante distinta. Su principal uso es en medios de cultivo para biología, para microbiología. ¿Ya cursaron microbiología? ¿Están cursando? No, todavía no. No. Bueno, les va a encantar, es re linda microbiología. Yo si me hubiera dedicado a la clínica, me hubiera gustado hacer microbiología. Es como muy didáctico, además. Vos pones tu bacteria y al día siguiente volvés y creció. Sí, es re lindo. Bueno, este es un medio de cultivo semisólido, una placa, lo que está en violeta, les digo, es un medio de cultivo. Son como una gelatina, ¿sí? Esta es una cápsula de Petri, tienen como una gelatina que es esta violeta. Este es un ejemplo de medio que se llama MB Levin, ¿sí? Que es un medio diferencial. Y sobre esa gelatinita ustedes ponen su muestra que prolijamente la van... ¿Esto habrá sido? No, sacado un libro. Pero lo elegí porque me gustó cómo estaba estriado. Van descargando la muestra. Todo esto que está en verde brillante es bacteria, ¿sí? Bacteria. Van descargando porque ustedes lo que quieren obtener son sus colonias aisladas, que son estos puntitos que están acá. Todo esto así, todo lleno, pasto crecido, no les sirve. Les sirven las colonias aisladas. Este es un medio de cultivo diferencial. Les estoy contando de la vida, que es muy lindo porque da este verde brillante y sirve para bacterias que son fermentadoras de lactosa como E. coli, ¿sí? Diferencian de otras que no fermentan lactosa. Y son todas cosas así lindas, así que les va a gustar. Y
llegamos a los glicosaminoglucuronanos o glicosaminoglicanos o mucopolisacáridos. Esta también tiene importancia biológica. Es como muy descriptivo y me aburro. Bueno, estos son heteropolisacáridos y están formados por un aminoazúcar, como puede ser la N-acetilglucosamina, que vimos hace un rato, ¿sí? Que también puede estar sulfatada, y un ácido urónico. ¿Vieron cuando antes le dije, este producto de oxidación enzimática lo vemos porque lo vamos a ver luego y era un ácido urónico? Bueno, este era el ácido urónico, ¿sí? Por ejemplo, el ácido glucurónico, y como característica tienen entre el ácido glucurónico y el aminoazúcar una unión glicosídica 1,3, y entre el aminoazúcar y el ácido glucurónico una unión 1,4, ¿sí? Son uniones repetitivas de esto con variantes. Acá tienen distintas variantes de aminoazúcar y ácidos distintos para dar distintos tipos de polímeros, pero la característica en general que tienen es que todos por la gran cantidad de carga negativa, ven que son grupos carboxilo, incluso tienen grupos sulfato, tienden a traer mucha agua, traen iones sodio que tienen presión osmótica y atraen mucha agua, entonces forman como una estructura tipo gel que es muy característica en ciertos espacios intercelulares, ¿sí? Como por ejemplo acá tienen, bueno, el ácido hialurónico en las articulaciones, o después acá tienen el condroitin sulfato, que también tiene que ver con la parte de cartílago y hueso, ¿sí? Bueno, el ácido hialurónico de hecho se usa también en tratamientos así como anti-age, porque como tiende a traer agua, como que te rellena las arrugas, ¿sí? Como los glucosaminoglicanos. Y para terminar, nada, no quería dejar de decirles algo de edulcorantes sintéticos. Bueno, primero esta tablita que a mí me gusta porque les muestra como el grado de dulzor de distintos azúcares. Está puesta la sacarosa como referencia de uno, ¿sí? Y ven como la fructosa ya es más dulce, súper dulce. La glucosa sola menos, ¿está? Acá tienen para chusmear si quieren. Los polisacáridos en general no son dulces, ¿sí? La lactosa, el azúcar de la leche, es un poco dulce, ¿sí? Tiene como cierto dulzor la leche, pero mucho menos que la sacarosa, claramente. Y acá tienen algunos edulcorantes sintéticos. Noten que son hiper mega dulces, ¿sí? Bueno, ya saben que, no sé, yo no uso, pero pones una microgota y ya te querés morir. Sí, o muy poquitos, son como muy, muy dulces. Estos son algunos de los más conocidos. Dos ejemplos como para que tengan en cuenta. El primero que fue descubierto fue la sacarina, que ni siquiera es un hidrato de carbono, tiene una estructura completamente distinta, y se descubrió cuando un químico cerca del 1900, ya 1880 casi, probó uno de sus compuestos, sí, porque la gente antes probaba los compuestos, y se dio cuenta de que era súper dulce. Y la sucralosa, esto sí es más reciente, se usa actualmente, fue uno de los últimos en introducirse en el mercado, que tiene esta estructura. La sucralosa, noten que es muy parecido a la sacarosa, ¿sí? Al azúcar de mesa, pero acá se reemplazan selectivamente algunos hidroxilos por cloros, ¿sí? Acá este está reemplazado por cloro, este también. Y acá en la glucosa, cuando hacen ese reemplazo selectivo por cloro, cambia la configuración y por eso en realidad acá tienen un derivado de la galactosa, ¿sí?
no es un derivado de la... Si bien es muy similar a la sacarosa, este termina siendo un derivado de la galactosa porque noten que les queda el enlace en axial para arriba con el cloro. Bueno, ¿qué más? De este, bueno, a veces se usa en repostería porque a diferencia de la sacarosa es como muy resistente a algunos, a la temperatura, entonces bueno, para ciertas preparaciones que yo no quiero que estén en los procesos que que da el azúcar común, se puede llegar a usar el edulcorante. Obviamente el cuerpo no lo puede metabolizar, por lo tanto consigo el sabor dulce sin las calorías del azúcar, ¿sí? Esto es un poco algo como para que tengan alguna idea de edulcorantes sintéticos. Obvio, es mejor no usar nada de esto, ¿no? Por si tenían... Bien, fin de mi descripción de todos los azúcares. ¿Viven? ¿Alguna duda? Es hermosamente difícil. Pero les gustó más que los temas anteriores, ¿o no? Yo como que los vi como más entusiasmados. En realidad se complementa con los temas anteriores, pero todos son un montón. Sí, Yo sí, sé me que gusta es más. todo un montón. Sí, Camila se ve bastante más emocionada. A ella le gustó más que los temas anteriores. Bueno, me alegro que les haya gustado más. Al menos les da un poco de aire para hacerse amigo de las reacciones. Son lindas, la química orgánica es linda y es repetitiva, o sea, mírenla con cariño, una vez que le van entrando en tema, van viendo que todo se repite, ¿está? Traten de ponerse y practicar y mirarla con cariño. Acá ven que mientras tanto con las biomoléculas, más allá de ver cosas específicas, siempre repasamos acetales, repasamos semiacetales, repasamos varias cositas SN2, o sea, vamos repasando algunas reacciones como para que con el repaso también vaya. ¿Dudas? ¿Algo? La semana que viene, en principio, sería la última, con tema nuevo, que vamos a ver aminoácidos y péptidos y lípidos. Lípidos también es cortito, así que en principio entran las dos cosas en la misma clase sin morirnos demasiado. Ácidos nucleicos se las dejé grabada, que la había grabado el año pasado, para que la vean cuando puedan y quieran. Ya se las habilité por si no se tienen muchas, están muy emocionados por verlos del fin de semana. Y si todo va bien y no nos queda nada, nos queda la última clase de consulta, ¿tá? O sea, quiero terminar cuanto antes para darles aire a que estudien con consulta y no quiero que tengan tema nuevo la semana anterior al examen. Eso es un poco la idea. Que bueno, úsenlo para estudiar y para ir sacándose las dudas, ¿tá? Bueno, profe, gracias. Cualquier cosa me escriben y bueno, entonces si no tienen nada, nos vemos la semana que viene. Yo ahora les subo las clases que espero que estén. Buena semana, por Chao, descansen. Chao, profe. Chao, profe, gracias.